Bien. Bueno, hemos vuelto. Profe, le hago una pregunta. Y ¿Cuántas cantidades de organelas, o por ejemplo, en una célula hay una sola mitocondria o hay varias? la pregunta es interesante. La respuesta casi se cae de obvia que hay más de una, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, lo que sí hay que aclarar, porque supongo que ya en tu cabeza te habrá pasado que debía ser probablemente más de una. Lo aclaro, sí, hay más de una. Pero podemos reconocer las células en algunos casos o podemos darle como pauta de reconocimiento celular, o podemos tomar, digamos, como pauta de reconocimiento celular, la cantidad de organelas y el tipo de organelas que tiene una célula determinada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, las células del epitelio absortivo intestinal tienen gran cantidad de mitocondrias. Las células musculares tienen gran cantidad de mitocondrias. ¿Por qué? Pues son productores de energía. Necesitan mucha energía, que ya vamos a ver para qué, pero como necesitan mucha energía, son células que requieren de mucha mitocondria. Muchas. Las células que fabrican proteínas de exportación tienen gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso, por ahí puede uno decir que es uno solo, pero en realidad, porque en realidad está todo interconectado, pero puede ser muy, muy grande o puede ser más pequeño. Es decir, que las células tienen una mayor cantidad de cada organela en relación a la función que cumplen. Citoesqueleto tienen todas, por supuesto. Y por supuesto que no puede haber un solo microfilamento ni un solo microtúbulo, como hemos visto ahí en la diapositiva. Entonces, en la diapositiva vemos un ejemplo, vemos ejemplos de cosas que hay en una célula así, como puntual, los ejemplos. Pero cada célula tiene distintas cosas. Por ejemplo, acá vemos, ahí está, en esta se ve, a ver, en esta se ve nada, ¿dónde está? Quedamos oscuras. No, ustedes no están viendo nada acá, pero ustedes no están viendo nada, ¿por qué? Porque no les di a compartir nada. Muy bien. Ahora sí. Ahí. Perfecto. Entonces acá, en esta célula nuestra amiga, ahí está. Bueno, ahora no ven nada igual, pero le estoy compartiendo la nada. Entonces, ahí está. Fíjense, por ejemplo, acá hay varias vacuolas, ¿ven? O varias vesículas, perdón. Que en estas vesículas, ven, acá una vesícula que está señalada como un peroxisoma, acá hay otra vesícula al lado que está señalada como un lisosoma, pero hay muchas vesículas. Varias, qué sé yo, no muchas, qué sé yo, como... Acá hay retículo endoplásmico, todo diseminado, ¿ven? Todo, pero podía haberlo dibujado todo alrededor del núcleo del retículo endoplásmico. ¿Está bien? El rugoso, acá hay parte del liso, una parte plegada del liso, acá hay otras vesículas, por ahí acá hay una mitocondria, acá hay otra mitocondria, acá hay otra mitocondria cortada, acá pareciera que hubiera otro pedacito de mitocondria, es decir, hay de todo, acá esto es un dibujo esquemático, pero entonces ahí vemos cómo puede ser, cómo se pueden repetir esas estructuras. La única que hay uno solo, que no es que hay, porque por eso se dice no es una organela necesariamente, es el núcleo. El núcleo sí hay uno solo, pero ojo, porque hay células multinucleadas, donde hay segmentos de cada célula que son relativamente comandados por un núcleo. Pero en términos generales, la mayoría de nuestras células son mononucleares. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿está contestada la pregunta? Sí, gracias. Ah, pensé que se había dormido. Muy bien. No es para menos, yo haría lo mismo. Perfecto. Entonces, seguimos con nuestro núcleo amigo. Y ahora vienen cosas importantes. Se acercan cosas importantes. Se avecinan
temas importantes. Bueno, el núcleo entonces tiene adentro de sí mismo, de esa doble envoltura nuclear. Bueno, yo hice todo esto. Bueno, ahora les muestro la envoltura nuclear de vuelta, porque traspasé una diapositiva de otro lado acá. Ahora después les muestro la envoltura nuclear. La envoltura se llama envoltura nuclear, que es correcto decir envoltura nuclear porque es una doble membrana. Es una envoltura porque son dos membranas. En vez de decir la membrana nuclear, uno dice la envoltura nuclear. Si uno habla de membrana nuclear, está hablando de un pedacito o de un pedazo de esa envoltura. Pero se le llama envoltura porque es una doble membrana. Bueno, fenómeno. Entonces, ¿qué hay adentro del plasma? Del núcleo hay carioplasma. Carios, de carión o carios núcleo. Muy bien. Y plasma, el plasma que está dentro. Ahora, ¿qué hay en ese carioplasma de especial? Hay ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Ácido del núcleo. Más fácil, ya es sobra. ¿Qué es el ácido nucleico? Bueno, es una sustancia ácida. ¿Cómo es que nos avivamos que son ácidos? Nos avivamos que son ácidos porque los ácidos reaccionan con sustancias básicas. Como nosotros tenemos un colorante básico, como la hematoxilina, que la habíamos mencionado ya en la anatomía como una forma de tinción, cuando nosotros colocamos hematoxilina en una tinción, quien se aferre a la hematoxilina, cada cosa que se aferre a la hematoxilina, que es un colorante básico, cada cosa que se aferre a la hematoxilina es un ácido. Porque los ácidos se unen a las bases. De esa manera, cuando nosotros teñimos con hematoxilina, que es de color azulada, violeta, cuando teñimos algo con hematoxilina y lavamos la preparación, la hematoxilina queda pegada en las estructuras que son ácidas y tienen afinidad por ella. Sarán, los ácidos nucleicos tienen afinidad por colorantes básicos como la hematoxilina. Por ende, como la hematoxilina queda pegada en esas sustancias dentro de la célula, entonces a esa sustancia le llamamos ácidos. Y como están dentro del núcleo, le llamamos ácidos nucleicos. Bien, ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están entonces dentro del carioplasma. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos que nosotros tenemos en nuestro organismo? Dos ácidos nucleicos. El ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. El ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico no son más que polinucleótidos. O sea que están hechos de nucleótidos. Eso ya lo habíamos conversado. Entonces son polinucleótidos. Muy bien. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Son polinucleótidos. Entonces, ADN, ARN. Los dos están formados por nucleótidos. Efectivamente, los dos están formados por nucleótidos. ADN, ARN. ¿Nucleótidos? Sí, sí, los dos tienen nucleótidos. Pero, siempre hay un pero, cuando analizamos los nucleótidos tienen bases nitrogenadas. Y por ende, están hechos los nucleótidos de nucleósidos que tienen distintas bases nitrogenadas. Bien. Las bases nitrogenadas que utiliza el ADN son adenina, guanina, timina, citosina.
las iniciales. El ADN utiliza adenina, timina, guanina, citosina, que se unen respectivamente de forma complementaria. La adenina se une a la timina y la guanina se une a la citosina, son capaces de unirse. En cambio, el ARN, en lugar de tener adenina, timina, guanina, citosina, tiene las mismas, esperen, porque ahí las dibujé, tiene adenina, guanina, citosina, igual que el ADN, el ARN, pero en lugar de tener timina, el ARN tiene uracilo. O sea que las bases nitrogenadas que componen los nucleótidos del ARN son similares, excepto por el hecho de que el ARN no tiene uracilo y el ARN no tiene timina y el ADN no tiene uracilo. Bien, entonces se diferencian en parte en esto, en que las bases nitrogenadas no son las mismas. El ADN, a su vez, se dispone en una doble cadena. Mientras que el ARN es monocatenario, el ADN es bicatenario, 2 cadenas. El ARN es monocatenario, no es un mono con cadenitas, monocatenario, que tiene una sola cadena. Es decir, que el ADN está formado por una cadena de nucleótidos, mientras que el ARN está formado por una cadena de nucleótidos, mientras que el ADN está formado por 2 cadenas de nucleótidos. Uno tiene una sola cadena y el otro tiene 2 cadenas. Y las 2 cadenas se unen entre sí por las bases nitrogenadas que son complementarias. Léase adenina con timina, guanina con citosina. Ahora lo vamos a ver de vuelta. Entonces el ADN y el ARN se diferencian en estas cosas, pero no contentos con esto, sabemos que el ADN y el ARN tienen una pentosa, es decir, los nucleótidos que forman las cadenas para formar el ADN o el ARN tienen azúcares, un azúcar, una pentosa. Para el caso del ADN, la pentosa se llama desoxirribosa, ADN, desoxirribosa, y para el caso del ARN, la pentosa se llama ribosa. La pentosa ribosa o la pentosa desoxirribosa. La pentosa ribosa, pentosa desoxirribosa. O sea que el ADN y el ARN son cadenas de nucleótidos, pero tienen algunas particularidades. Por otro lado, el ADN, y el ARN tienen funciones que vamos a analizar ahora en un ratito. Ahora vamos a analizar las funciones. Bueno, entonces, primero les muestro el ADN. Se los muestro. Para que se diviertan, miren. Ahí tienen. No, escucho un ruido de la calle, pero no sé qué es. Bueno, nada, no importa. Bueno, ahí tienen el ADN, miren. Miren que bien que se ve, nada se ve. Pero ahora lo vamos a ver. Bien. Primero vemos a la izquierda. Ahora lo vemos, después les voy a mostrar bien cómo es la cosa, pero para que vayamos viendo, miren. Profe, Sí. me queda una duda. ¿El ADN tiene una sola cadena? No, el ADN tiene 2 cadenas.
Ah, ok. Listo. Ahí está nuestro cuadro amigo, miren. Ahí está. ADN, 2 cadenas, ARN, 1 cadena sola. ¿Está bien? Esas son Listo, las gracias. diferencias que hay entre uno y otro, pero los dos son cadenas de nucleótidos. Bueno, ahí tenemos el ADN. Mírenlo en distintas formas el ADN. Acá arriba, acá donde está el cursor, ¿se ve el cursor acá? ¿Se ve? Sí, Miren se como ve. si fuera, no es Sí, una profe. escalera de marinero esta, ¿eh? Ni una escalera, o sea, esto parece una escalera de marinero caracol. Es como si los marineros, la escalera de marineros es esa que está hecha de soga, ¿no es cierto? Como si los marineros quisieran, dicen, bueno, ¿por qué no hacemos una escalera? En vez de hacer escalera común, la hacemos caracol y la gira. Bueno, no, esto no es una escalera de marinero, esto es una visión de la ultraestructura del ADN. Acá está el ADN en su ultraestructura. Se ven como dos filamentos con sobresaltos, uno acá y el otro ahí, y entre ellos se ven como filamentos uniéndolos como si fueran peldaños reales de escalera. ¿De qué está hecho este filamento que está acá, los filamentos que forman las agarraderas de la escalera? Eso está hecho de cadenas de fosfato, de ácido fosfórico. Decir ácido fosfórico y decir fosfato dentro de nuestro organismo es exactamente lo mismo. Así que si yo digo ácido fosfórico o si digo fosfato, es lo mismo. Es decir, fosfato es la forma carboxilada del ácido fosfórico. En nuestro organismo, el ácido fosfórico no se encuentra como ácido, sino que principalmente se encuentra en su forma carboxilada. Por eso, esto digo que es fosfato, o ácido fosfórico es lo mismo. El ácido fosfórico se va uniendo uno con otro y forma esta cadena que se ve acá. Las moléculas de ácido fosfórico se reúnen para formar esto. Y a su vez, entre las moléculas de ácido fosfórico, se reúnen los nucleósidos. En este hilo que se ve acá, ¿se ve este hilo que está acá? Se me Sí, murió el profe, se ve. auditorio. Sí, profe, se ve, se ve. Ah, pensé que se había caído todo el auditorio, se me había desarmado. Bueno, entonces, decía, ¿qué decía? Ese filamento que está ahí, que parece un filamento como si nada, entonces yo dibujo un pedacito acá así, igual lo tengo en esquema por ahí, pero bueno. Ese filamento es en realidad algo así como esto. El filamento está formado como esto. O sea que ustedes ven ahí la cadena, va en una cadena de un lado, otra cadena, una agarradera de un lado, que es una tira de un lado, otra tira del otro, y vemos un peldaño. Cuando analizo el peldaño veo un azúcar de un lado, un azúcar del otro, formando un enlace, y luego una base nitrogenada de cada lado. O sea que viene cadena, azúcar, base nitrogenada, salto, base nitrogenada, azúcar y la agarradera. Ese es el análisis de lo que ustedes están viendo ahí. O sea que ustedes están viendo ahí cadenas de nucleótidos que están una con la otra unida. Hay dos cadenas de nucleótidos. A esta cadena que está acá le puedo llamar A, y a esta cadena que está acá le puedo llamar B, o alfa y beta. Y las cadenas se unen entre sí por sus nucleósidos. ¿Qué era un nucleósido? Base nitrogenada más un azúcar. Bien, entonces, ahí tengo la disposición del ADN. Lo tengo acá de vuelta, se los muestro ahora. No, quería tener eso ahí para que se viera, pero lo tengo acá. Ahí está. Ah, no, no está ahí. No está acá.
¿No está acá? Bueno, no está. ¿Dónde está? Bueno, no importa. Pensé que lo tenía acá, no sé dónde, pero lo tenía. Bueno, no importa. Entonces, lo que vemos ahí son las distintas formas. ¿Dónde está? Ahí. Esta, bueno, vuelvo a la misma. Lo tenía en una diapositiva, no sé dónde está ahora. Por ahí yo estoy equivocado. Ahora vamos a ver si aparece. Pero no importa. Lo que estamos viendo ahí es cómo se ve ultraestructuralmente la doble cadena que conforma el ADN. La vemos como si fueran dos agarraderas de escalera unidas por peldaños, y cada peldaño está representando nucleósidos que están enfrentados. Los nucleósidos, y lo repito y ahora hago hincapié en esto, ya lo había mencionado antes cuando vimos la bioquímica, pero ahora hago hincapié, los nucleósidos se unen de forma complementaria. De forma complementaria. Adenina se une con citosina, adenina se une con timina, y guanina se une con citosina. O sea que se unen de forma complementaria. O sea que en la cadena, siempre que encuentre de un lado adenina, enfrente tiene que haber timina, y siempre que encuentre guanina, del otro lado debe encontrar citosina. Esto va a ser siempre así, es decir, que se van a unir complementariamente. O sea que ahora dibujo un esquema de cadena, y vamos a hacer un ejercicio muy simple. Esos son nucleósidos, no nucleótidos. Bueno, O es al revés. Bueno, yo hago mención a la parte nucleósido, pero en realidad son nucleótidos, porque es la parte nucleósido que, unida al ácido fosfórico de la cadena, forma el nucleótido. ¿Se comprenden? La parte nucleósido, yo hago referencia a la parte, o sea que la parte nucleótido, no sé dónde dejé los marcadores que tenía una parva de marcadores. Acá los tengo. Ahí está. La parte, perdón, bajé para, claro, estoy en el teclado, no sé qué viene el mate. Acá te marco en naranja, nucleósido, y en verde, todo el nucleótido. Nucleótido sería, si tomo en conjunto, todo lo verde, porque nunca se separó el nucleósido del nucleótido acá, del ácido fosfórico. Entonces, lo verde todo completo es el nucleótido, pero la parte que se une es la porción del nucleósido, más específicamente la base nitrogenada. ¿Se entiende lo que digo o no? O sea que adenina y esos son bases nitrogenadas. Son bases nitrogenadas que forman el nucleósido, porque esto era lo que yo doy como por sentado que se supone que... Bien, a ver. A ver, lo ejemplifico del otro lado. Tengo esta parte, que es esto, ácido fosfórico. Esto que está acá, ahí, eso, que es lo mismo que esto, la pentosa, que es desoxirribosa. Y esto, que es como esto, la base nitrogenada. ¿Se entiende o no? Cada nucleótido constituido por fosfórico. Entonces, la parte nucleosídica
del nucleótido, la parte nucleosídica, es lo que forma el peldaño. Ya que el ácido fosfórico, cuando se suma el nucleósido, forma el nucleótido. Entonces, todo junto, nucleótido. Estas dos cositas solas, nucleósido. Esta sola, base nitrogenada, y del otro lado es igual, y entonces lo que une los dos peldaños son las bases nitrogenadas. Y las bases nitrogenadas se unen de forma complementaria. Si de un lado hay adenina, del otro lado sí o sí tiene que haber timina. Si de un lado hay citosina, del otro lado sí o sí tiene que haber guanina. Así funciona esto. Entonces, siguiendo ese precepto, yo podría hacer algo así como lo que voy a hacer ahora, que es un ejercicio muy simple, para ver si se comprende de qué se trata esto. Esto es un esquema, lo que estoy haciendo, un esquema de ADN. Un esquema de ADN. Y entonces lo que van a hacer ustedes en conjunto es contarme cómo completar esto. Yo hago acá una secuencia al azar inventada por mí de una cadena de ADN. Pero la cadena de ADN es doble, de modo tal que me falta la otra parte de la cadena. ¿Se entiende? Es una cadena doble, me falta la otra cadena. Hice una cadena, que es esta, y la otra cadena está incompleta. Ahora yo quiero completar este pedacito de ADN, todo este segmento de ADN, lo quiero completar para ponerlo entero. Entonces, lo que vamos a hacer, ustedes me van a decir con qué completo. Bueno, lo primero lo completo yo. Qué bueno que soy, miren. Ahí está. Lo primero lo completo yo. ¿Qué parte completé yo? La de el azúcar que se une al fosfato. Entonces, ¿ahí qué hice? Hice fosfato arriba formando cadenas. Una cadena. Abajo hice fosfato formando cadena. Luego, a cada fosfato le uní una desoxirribosa en cada caso. Lo mismo que había hecho acá arriba. Luego, en el caso de arriba, coloqué una base nitrogenada al azar. Y ahora abajo tengo que colocar una base nitrogenada, pero ya no la puedo colocar al azar. Donde dice adenina, tengo que poner abajo una base nitrogenada. ¿Cuál voy a poner acá? Timina. Timina. Entonces pongo timina. En la siguiente, ¿qué tengo que poner? Timina. 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 En la siguiente, ¿qué tengo que poner? Guanina. Guanina. En la siguiente, Guanina. Guanina también. en la siguiente, Citosina. ¿cómo? Citosina. Citosina. En la siguiente, Citosina. ¿qué cosa? Citosina. Citosina. Guanina, es que parece una C, pero tiene la Sí, forma de No la se C. entiende, no se ve claro si es una C o una G.
¿Y ahora lo ve? Y le falta la citosina. 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 Igualmente puede no verse, ¿verdad? Pero miren que las formas que puse no son las mismas. Ah, No, por eso es citosina, pero parece entonces una G. le lo falta adentro. guanina. Le falta guanina. Guanina, entonces tengo que Guanina, poner claro. citosina. Bien. Perdón, guanina. Esta era citosina, perdón, era citosina y había que poner guanina. Sí, Guanina. era citosina, no una G. Citosina y había que poner guanina. Y en las dos últimas que tengo que poner. Adenina. Adenina. Bueno, era un ejercicio muy simple para que se termine de comprender cómo esto es la complementariedad que existe para formar esta doble cadena de nucleótidos. O sea que ahora nos vamos acá a la diapositiva y vemos esta doble cadena de nucleótidos. Cada peldaño está constituido o está construido por los nucleósidos correspondientes, es decir, por fosfato y la base nitrogenada. Esto no se distingue porque no podemos ver las moléculas específicamente. Con el microscopio electrónico no se ven más que hasta acá, pero el análisis ultraestructural nos develarían cosas como estas. ¿Está bien? Bien. Ahí estamos viendo el ADN, entonces, en una forma libre, ¿no es cierto? Pero lo podemos, acá lo tenemos al ADN, pero lo podemos ver acá. Miren, ahí se ve el ADN. ¿Se ve? Miren lo que pasó. El ADN está enrollado, es una doble hebra, como dice acá, enrollada en forma de alfa hélice. Alfa hélice es esa hélice que nosotros ya habíamos analizado, que es la torsión que va tomando sobre sí mismo la cadena, la torsión que va tomando la cadena sobre sí misma, sobre el eje longitudinal de ella, va rotándose, y es lo que estamos viendo. Esto que vemos en esta ultraestructura, acá lo vemos en dibujo esquemático. Ahora, cuando me voy alejando y voy viendo chiquitito, me doy cuenta que la cadena es como una tirita finita, 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 que a su vez se va enrollando en proteínas que se llaman histonas. Miren cómo se va enrollando en proteínas que se llaman histonas y forma hebras, que acá las veo las hebras. Miren las hebras. No las cebras, no hay cebras ahí. No hay cebras, ni jirafas, nada. Las hebras. Ahí, miren, una hebra de ADN. ¿Se ve la hebra de ADN? Sí. Ahí se pierde un poquito en el lazo, sigue, da toda una vueltita, un rulo, hace otro rulo acá. Esto es una hebra de ADN. Y en la hebra se van viendo puntitos negros que corresponden a las histonas, que son las proteínas alrededor de las cuales se enrolla el ADN. O sea que una vez que se formó la cadena doble y se forma la alfa hélice, esa alfa hélice se enrolla, se va enrollando alrededor de histonas, y a su vez eso se vuelve a enrollar nuevamente, y se forman estas cadenas de ADN. A su vez, las cadenas de ADN se pueden enrollar sobre sí mismas y pueden formar esto que estoy viendo acá, que es un cromosoma. Miren el bracito del cromosoma. El bracito del cromosoma, cuando lo analizo, me doy cuenta que son tiras que están enrolladas. Cuando estiro las tiras me doy cuenta que son tiras de ADN enrolladas en histonas, y cuando estiro el ADN lo veo que es una doble cadena en forma de alfa hélice hecha de nucleótidos. ¿Se comprendió esto o no? La imagen central. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. ¿Entiende la imagen central? Tengo una pregunta, profe. ¿Cómo? Una pregunta. Sí. Cuando habíamos dicho lo de las bases nitrogenadas, ¿se unen porque tienen polos diferentes o nada que ver? Bien, es una buena. Se unen por diferencias de carga y por puentes de hidrógeno. Así se unen, sí, efectivamente. Okay. Se une y eso está relacionado con que unos tipos de moléculas son purinas y las otras son pirimidinas. O sea, las purinas se unen contra las pirimidinas. ¿De acuerdo? Y se unen complementarias porque las partes que exponen una a la otra se complementan de modo tal que pueden formar puentes de hidrógeno, uniones iónicas son principalmente.
esas uniones no son uniones covalentes, son uniones iónicas, y al unirse una con otra, una base tan cerca de la otra, se forma una cohesión importante entre las dos cadenas. Pero las dos cadenas pueden separarse perfectamente, ahora vamos a ver eso. Por ahora lo que vemos es cómo el ADN puede estar, como lo estamos viendo acá, sueltito, enrollado en histonitas, súper enrollado, formando cromosomas. Acá vemos cromosomas. Profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿cómo es lo de los histomas? ¿Que se enrolla a través de eso o cómo? No La entendí. histona es como... Espera. Es como si una bufanda, la histona es una proteína. Acá la histona es como la cabeza y el cuerpito son la histona. El ADN, esto es una doble cadena, acá está dibujada una sola para no embrollar la cosa, ¿ves? Viene así, le hace un rulo y sigue. ¿Se entendió? Sí, pero ¿qué hace? ¿Algo? ¿Qué hace qué? ¿Las histonas? No, es que se enrolla a través de las histonas. No, no, eso la función que tiene en realidad es permitirle al ADN tener mayor posibilidad de enrollamiento sin que se, pues si no sería un apelotonamiento ya más que un enrollamiento. Entonces, la idea es que esa histona le da estabilidad a la molécula para que el ADN pueda ir enrollándose y no forme todo un masacote. Porque esta molécula de ADN, cuando está en función, es cuando está desenrollado, a diferencia de una proteína. Por ejemplo, una proteína también es una cadena toda enrollada en sí misma. Pero la proteína para funcionar tiene que estar toda aglomerada y apelotonada. En cambio el ADN es justo al revés. Es todo un hilo enrollado y súper enrollado, que forma un cromosoma, pero para funcionar tiene que estar todo laxo, todo liberadito. Entonces, esto es una especie de enrollador, digamos, para que el ADN pueda estar enroscado, pero tenga su libertad. Y entonces, ahí tenemos la histona como un medio para que el ADN de un par de ruedas, en esta hay una sola, pero puede haber un par de lazos. En este es una sola enlazada, pero podría haber dibujado un doble lazo, por ejemplo, así. ¿Está bien? Se enlazó dos veces. Es decir, lo que sirve es para, por lo menos eso es lo que creemos hasta ahora. Después capaz que cambia, capaz que la histona era lo más necesario y el ADN no servía para nada. No, pues eso no creo que pase, pero quiero decir que nada, que es simplemente una molécula proteica para servir de estructura a ese ADN. También porque las histonas entre sí se pueden atraer, como son proteínas, y pueden formar una masa mayor. ¿Está bien? Entonces, como las proteínas suelen tener exposición de cargas más que el ADN, bueno, eso le puede servir. Si se corta, esperamos 7-8 minutos, porque ya me apareció el de 10 minutos en un rato. Si se corta, otros 7-8 minutos y seguimos. Entonces, lo que decía, no hay por qué. Entonces, todo esto sirve para enrollar el ADN. En última instancia, el superenrollamiento de ADN forma estas estructuras que tienen colorcito, cromosomas. Ahí se ven los cromosomas. Acá lo veo en esquema, en el centro ahí. Espere que tengo que hacer algo urgente. Si no hago esto, nos quedamos sin el otro. Espere. Listo. Entonces, en el centro de la Tierra, a ver, en la